Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Saludamos muy cordialmente a los señores que nos acompañan en la mesa de honor, en específico al ingeniero Roberto Montenegro Vega, quien es el gerente de informática de la Gerencia General del Poder Judicial, y asimismo también al doctor José Álvaro Quiroga León, quien es el director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. A ustedes también los saludamos y les damos la más cordial bienvenida en esta charla informativa relacionada con el tema desarrollo de la protección de datos personales en el Perú. Bien, de acuerdo al programa previsto, vamos a invitar al doctor Roberto Montenegro Vega, quien en representación del Poder Judicial y como gerente de informática dará unas palabras de saludo y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Señor director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, señores gerentes, jefes de oficina, subgerentes, personal administrativo público en general, les damos la bienvenida a esta charla informativa sobre la protección de datos personales que ha sido organizada por la Comisión de Gestión de Datos Personales del Poder Judicial, y agradecemos también a nuestro ilustre invitado, el doctor José Quiroga, director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y a su equipo que ha tenido a bien en acompañarnos en esta oportunidad para brindarnos mayores alcances y detalles sobre esta ley y absolver las consultas o dudas que nosotros tengamos. Cuando hablamos de la Ley de Protección de Datos Personales, estamos hablando de la Ley 29733, que fue publicada en julio del 2011, y de su respectivo reglamento, que fue publicado en marzo del 2013. Esta ley tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales previsto en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú. Aquí, por mencionarles algunos ejemplos, en el Poder Judicial la información que nosotros tenemos que proteger es la información que tienen nuestros datos personales, como por ejemplo la que figura en las planillas, ¿no?, en el legajo personal. Otra información es la que figura en el Registro Nacional de Condenas. Bien, es decir, todo aquel registro de información donde figure el DNI, los nombres de las personas, inclusive también información sobre las huellas dactilares o una configuración de nuestro rostro, o sea, características, información biométrica de las personas, ¿no?, teléfonos, etc. Bien, pero bueno, vamos a dar paso a la exposición del doctor José Quiroga, quien nos va a ampliar más sobre el tema. Muchísimas gracias. Bien, gracias por sus palabras al ingeniero Montenegro. Y asimismo, como ya lo dijo, vamos entonces a conceder el uso de la palabra al doctor José Quiroga León, quien es el director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Previamente vamos a leer algunos datos curriculares del doctor Quiroga León. Él es director general de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y en tal condición miembro del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente de la Comisión Multisectorial que elaboró el proyecto de reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Ha sido también director nacional de Justicia, ha publicado y ejercido docencia en su casa de estudios en protección de datos personales, derecho procesal civil, obligaciones y contratos. Bien, entonces dejamos con usted al doctor José Álvaro Quiroga León, director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Lo recibimos con voto de aplauso. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos
compartir un tiempo con ustedes para hablar de este tema. Para nosotros, desde la Autoridad de Protección de Datos Personales, es muy importante que una institución tan emblemática como el Poder Judicial se ocupe de la materia, tenga un equipo de trabajo sobre ella, es decir, tenga en su agenda que existe un derecho fundamental a la protección de datos personales que hay que atender, y en esa medida, yo reitero lo que ya dije, estamos a total disposición de ustedes para acompañarlos, para ayudarlos a diseñar lo que tengan que diseñar para adecuar el tratamiento de los datos personales que realizan en el ejercicio de sus funciones a la ley y el reglamento. En esta ocasión yo trataré de pasarle algunas ideas básicas sobre el tema. Debo empezar informándoles que el tema no es sencillo, ni corto, ni simple. Es un tema complicado, vasto y de difícil aprehensión. No es un tema sencillo. El que crea que escuchando una charla o leyendo un artículo ya conoce protección de datos personales se equivoca de plano. Es un tema bastante complicado. Y en el tiempo que yo tengo, que espero no exceda de 1 hora, trataré de pasarles algunas ideas básicas y elementales. ¿Por qué existe la protección de datos personales? ¿Qué es lo que trae esta legislación en materia de deberes y derechos? ¿Qué tiene que ver con el trabajo que ustedes realizan? ¿Cómo se vincula con algunos otros derechos y conceptos jurídicos que tenemos en la mente? ¿Y qué herramientas y facilidades pueden encontrar ustedes de parte de la autoridad para el cumplimiento de esta ley? Espero cumplir con esos objetivos y me sentiré satisfecho, porque profundizar sobre el tema, lo repito, es imposible en 1 hora. Una manera de comprender por qué existe la protección de datos personales pasa por, y esto es algo que usan muchos expositores para empezar la exposición, pasa por mirar esta comparación de 2 fotografías en la misma circunstancia, el mismo sitio, con 8 años de diferencia. Plaza San Pedro, en el Vaticano, elección del Papa, 2005 Benedicto, 2013 Francisco. Fíjense ustedes, en el 2005, acá parece que hay un teléfono de tapita, ¿no? Con su camarita de 2.3 megapíxeles, una cosa. Por acá, por aquí parece que hay otro teléfono, por aquí también. Aquí parece que hubiera un dispositivo, ¿no? 8 años después, no hay nadie que no tenga un dispositivo en la mano. Un dispositivo que tiene mayores capacidades de velocidad, memoria, almacenamiento que la computadora que llevó al hombre a la luna. Y está en todos los bolsillos, o en casi todos, porque no todos tenemos smartphone, pero digamos que la gran mayoría sí, ya es una cosa absolutamente masiva, ¿no es cierto? Esos dispositivos y las tablets que ustedes ven ahí tienen cámaras de fotografía y capacidad de grabación mucho mayor que las que eran solo cámaras de fotografía o de filmación 8 años antes. Eso nos pone ante la evidencia de que el manejo de la información ha evolucionado a una velocidad inimaginable. La humanidad está en este momento enfrentando como uno de los más grandes retos, y no es una exageración, cómo va a ocuparse del manejo de la información en general y de la información personal en adelante. Porque esto tiene un lado buenísimo, tiene un lado espectacular, pero tiene un lado peligroso, ¿no? Muy poco se habla de los lados oscuros de Internet, de los lados oscuros del espionaje, pero sin llegar a esos lados que existen, en el intento de manejo de información con buenas intenciones y dentro del cumplimiento de nuestra vida diaria, también nos sometemos nosotros a riesgo en relación a la información nuestra, y podemos cometer errores en relación a la información de otros que se pone bajo nuestra responsabilidad. Es importante siempre tener presente que nosotros no solo somos miembros de una institución y colaboradores de una institución, y en esa medida tenemos que ponernos la camiseta de la institución. Cuando salimos de nuestro trabajo somos ciudadanos también, expuestos a que nuestros datos y de nuestra familia sean tomados para finalidades no adecuadas.
Y eso nos permite tener esa perspectiva, nos permite razonar cuando estamos trabajando nosotros con la información de otros, ponernos en los zapatos de la persona cuyos datos estamos manejando y cómo, vamos a ver algunos ejemplos, en 5 minutos por una decisión equivocada podemos cambiarle la vida por completo a la persona. ¿Cómo así? Divulgando innecesariamente información privada que le va a cambiar la vida. ¿Ve? Otra forma de aproximarse es comprender que Internet probablemente ha desplazado en el rango de los mayores inventos o creaciones humanas a la imprenta. Internet es un fenómeno como no ha existido nunca antes. Hace un tiempo nos decían que debíamos prepararnos para conocer Internet. Pasaron los años y nos dijeron hay que prepararnos para vivir con Internet. Y ahora nos dicen que tenemos que tener claro que ya vivimos en Internet. O sea, ya no hay forma de escaparse, esto no es opcional. Todo está en red, nosotros estamos en red. Y el que no crea, pregúntese si su teléfono tiene GPS, si tienen algún correo gratuito, de Yahoo, Hotmail, incluso los servidores públicos que tenemos el correo institucional en nuestro teléfono y creemos que sigue siendo un correo que solo pasa por la institución. Para ponértelo en tu teléfono institucional, te tuvieron que crear un Gmail, o un Yahoo, o un Hotmail. Entonces, todo lo que pasa por tu teléfono pasa por los servidores de estas empresas. Estás en el ciberespacio de todas maneras. E Internet es una tecnología, es un entorno en el que nada es privado. El que crea que Internet es privado está completamente equivocado. El que crea que sus chats, sus fotos, sus mensajes no son accesibles para quienes prestan los servicios y a quienes ellos les permitan que accedan, está completamente equivocado. Yo en las charlas que doy a estudiantes les digo, si quieren mostrarle algo a alguien que sea privado, tóquenle la puerta y muéstreselo en persona. Es más seguro y más divertido. No hay nada privado en Internet. Y ese fenómeno, así de importante, nos presenta una curiosidad grandísima. Las más grandes prestadoras de servicios de Internet, piensen ustedes en Google, en Facebook, Twitter y esas cosas, las aplicaciones, son gratis. ¿Y por qué valen miles de millones de dólares cada empresa? ¿De dónde aparecen empresas que te dan cosas gratis? Eso va contra la lógica de las empresas. ¿Cómo consiguen el dinero? La respuesta es bien simple, con nuestra información. La razón por qué una red social produce dinero es porque nuestra información es utilizada para perfilarnos y para que nos envíen publicidad perfilada, segmentada, a partir de conocer nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestros temores, nuestra psicología, nuestra salud, todo. Se perfilan países, se perfilan ciudades, se perfilan familias, se perfilan personas. Y eso vale dinero. Si no, no se explica por qué estas empresas te dan las cosas gratis. Si ustedes se dan cuenta, cuando te dan unas cosas gratis, antes de permitirte entrar, te piden acceso a tus datos, a tu historial, a tus amigos, a tus chats, a tus imágenes, y la gente sin pensar mucho dice acepto, ¿no es cierto? Ya está, ya le pagaste. Entonces, si el fenómeno más importante en el momento que vive la humanidad, que es Internet, se financia en un altísimo porcentaje en el manejo de nuestra información, no cabe duda que el manejo de nuestra información es un tema importante. Claro, hay muchísimo lobby, muchísimo manejo comunicacional para decir que eso no es cierto. Porque cuando la gente conoce lo que en verdad pasa con su información, se aterra. Nosotros creemos que con nuestra información en Internet se hacen cosas del tamaño de este pañuelo. En verdad se hacen cosas del tamaño de este edificio. Pero no lo sabemos. Y a veces no nos gusta saberlo. Ese es otro de los modos de comprender cuál es la importancia de los datos personales. Las redes sociales son la forma en que ahora los niños socializan, los jóvenes socializan. Ya un joven de la generación de mis hijos, de sus hijos, no pasa por la experiencia terrible de marcar un teléfono y rezar para que no conteste el papá de la chica que le gusta, ¿no? Nosotros hemos pasado por eso, ellos ya no. La tienen ahí en el WhatsApp, en Instagram, no sé qué. Esa forma de vivir que teníamos nosotros ya no existe. Todo es en redes sociales.
lo que antes para la gente era terrible, están hablando de mí, están comentando sobre mí, hoy es necesario. Hay gente que se trauma y empieza a llamar por teléfono a sus amigos, oye, no me has puesto like, he puesto una foto y hace 10 minutos no me pones like, ¿por qué no me pones? Viven pendientes de cuántos likes le ponen y cuántos likes no le ponen. Y el otro día me decían, mira, qué terrible, este pata ha puesto una foto con un paisaje maravilloso y en vez de ponerle qué churro, qué lindo, todo el mundo comenta el paisaje. El tipo debe estar deprimido. Y ese tipo de cosas son la forma en que hoy el mundo socializa. Y tenemos que tener claro que eso es así. Los niños consideran que su privacidad se maneja en función de que sus papás no se enteren de lo que publican. Pero que se enteren sus amigos les da lo mismo. Que se enteren los amigos de sus amigos o gente que se hace pasar por menores cuando son mayores, acosadores, extorsionadores, pederastas, no tienen conciencia de lo que está pasando. Eso es lo que grafica esta caricatura. Odio cuando mis padres invaden mi privacidad leyendo lo que publico en internet. O sea, lo único que odio es que se enteren sus padres, pero no tienen idea de que eso es visible para todo el mundo. En materia de redes sociales, nuestra generación tiene alguna idea de que esto es más o menos lo ofrecido, ¿no? Twitter, Facebook, Sónico, antes había un Hi-Fi que medio que desapareció, pero cualquier muchacho que tenga acceso a una computadora tiene, estas son algunas de las redes sociales disponibles en internet, algunas, y lo único que necesita es tener una computadora conectada a internet. Y en este mundo hay muchas ventajas, pero también hay algunos riesgos, ¿sí? Si le sumamos algunas tecnologías que pueden resultar intensivas en manejo de esta información, tenemos un panorama un poco más completo. Algunos de ustedes conocerán el cloud computing, la computación en la nube, ¿no es cierto?, que ha modificado completamente los paradigmas de contratación. Normalmente uno contrata a alguien para que le dé servicio y le dice qué cosa quiere que hagan, cómo lo va a hacer, puede inspeccionar, puede mirar, uno decide el servicio que le dan. En el cloud computing esto es al revés. Tú tomas un servicio que puede significar infraestructura, es decir, máquinas, plataformas, hardware o aplicaciones, software, y no le ves la cara a nadie. Y no te dicen cómo lo hacen, dónde lo hacen, ni nada. Simplemente dices, tú lo que necesitas yo te lo voy a dar. Si te das 5, vas a tener 5. Si te das 5.000, vas a tener 5.000. Y a fin de mes te paso la factura por lo que usaste, no tienes que comprar nada, no tienes que comprar computadoras. Pero no me preguntes cómo lo hago, no me preguntes dónde está la información, no te voy a contestar preguntas como si fueras mi cliente, simplemente te adhieres a los servicios que doy, los tomas o lo dejas. No sabemos dónde está la información, no sabemos si la información es probable que salga despedazada y se vaya a 5 países y cuando regrese sale por parte de 5 países y antes de entrar a tu computadora se vuelve a armar y entra, para ponerlos en términos gráficos, ¿no es cierto? Pero no sabemos, por eso se llama la nube, no sabemos dónde está, no nos dicen. Y eso, uno podría decir, pero eso no debería ser, sí, es que no lo vas a poder evitar. Porque entre decirle a una institución, a una empresa, gasta 5 millones en comprar computadoras que vas a utilizar solo por 3 meses al año, y decirle, paga el uso por la centésima parte de eso, lo que va a hacer es tomar cloud computing. Es más barato, es más práctico, pero tiene riesgos. El fenómeno del Big Data alude al soporte tecnológico que permite hacer cosas como cloud, cosas como búsquedas por segundos. No sé si ustedes conocen la aplicación de Siri de Apple. Es una voz de una chica que interactúa con las personas. Mi hijo la insulta y le dice tarada, mostrando resultados de tarada en internet. En menos de 3 segundos le ponen los resultados de la palabra tarada en internet. En menos de 3 segundos. Y Siri atiende a millones de personas en el mundo. Entonces son respuestas de millones de pedidos en segundos. Para hacer eso se necesitan máquinas que procesan volúmenes y velocidades de información inhumanas, incalculables. El tema es que sobre Big Data conocemos la punta del iceberg y no cómo funciona. Porque la capacidad que tiene de encontrar, de buscar y de enlazar información es incalculable. Y eso puede ser muy bueno, pero puede ser también muy peligroso. Ahí no acaba el tema. Hoy estamos ante el boom de lo que se conoce como Internet de las Cosas, que es un nombre medio extraño, ¿no? Internet de las Cosas. Pues cuando ustedes se acercan a una puerta que se abre sola,
es es, digamos, el principio de Internet de las cosas. Cuando ustedes deben haber visto que es uno que aplaude y se prende la luz, y dice, prende la luz, apaga la luz, prende el equipo, no sé qué, es el principio de Internet de las cosas. ¿Por qué digo el principio? Porque esas tecnologías lo que hacen es utilizar sensores de presencia física, de peso o de sonido para dar respuestas automatizadas, ¿sí? Ahora, esos sensores no identifican peso, presencias o volúmenes anónimos, identifican personas. ¿Cómo? Con tu dispositivo. Y entonces ya saben que eres tú. Entonces, probablemente las puertas automáticas no se abrirán al que no tiene permiso, y sí se abrirán al que tiene permiso. En Europa hay una discoteca que le pone un microchip debajo subcutáneo, en el hombro, a la gente para que pueda entrar a la zona VIP. Ya no tiene que andar con carnet, ni con pitita, ni nada, ¿no? Y se lo ponen, ¿no? Te insertan un microchip y con eso puedes entrar a la zona VIP de la discoteca. Si no tienes eso, no puedes entrar, ¿eh? Internet de las cosas supone que los sensores, los aparatos, los dispositivos interactúen con los seres humanos, identificándolos para tomar decisiones e interactuar entre ellos y con los humanos. Hay ejemplos muy frívolos, como el plato que te identifica qué estás comiendo, te pesa la comida y te avisa si estás comiendo saludable o no. El plato de comida, el plato. La correa, que dependiendo de si acabas de comer o no, se ensancha o se ajusta y va tomando medidas avisándote si estás subiendo de peso o no, si tu digestión va bien o no. El aparato que va en la muñeca, que ya no se llamará reloj, que te toma el pulso, la temperatura, los signos vitales y te avisa si estás mal y te da una alerta para que tengas que tomar una cita con el médico porque algo está pasando en salud. Además te da la hora. Es como el teléfono celular, que no sé por qué le seguimos llamando teléfono, ¿no es cierto? Porque es muchísimo más que un teléfono, pero nos sentimos más cómodos pensando que es solamente un teléfono, es una computadora, ¿eh? Y hay muchos ejemplos más. O sea, el tema es que nos puede parecer estupendo que cuenten cuántos pasos damos, hay un aplicativo para que te cuenten cuántos pasos das, cómo está tu salud, la refrigeradora que te avisa qué cosa se te acabó y qué tienes que comprar, te manda la lista de las compras porque lee los códigos de barras o tiene sensores y te avisa que se te acabó la leche, la lechuga, el agua, lo que fuera, y te manda la lista de compras. Y eso nos puede hacer sentir bien. El punto es que toda la información necesaria para darte esas aplicaciones las tiene alguien y las utiliza para otras cosas. Si se separan de las personas, probablemente serán decisiones de comercio, decisiones de atención, pero si se mantienen unidas al dato que identifica a las personas, saben toda tu vida. Qué comes, a qué hora duermes, qué te gusta, qué te hace llorar. Y eso no es neutral, eso les encanta, eso vale dinero. Eso es lo que quiere, porque eso vale dinero. Un publicista que sepa qué te emociona, qué te hace llorar, cuáles son tus aficiones, qué haces cuando peleas con el novio, qué haces cuando te amistas con el novio, es feliz porque sabe exactamente qué tecla tocarte en el momento adecuado para una decisión de compra. Esa es la importancia de la información personal a nivel comercial, ¿sí? La medicina genética apunta a que el mapa genético y las posibilidades de ser calvo, alto, bajo, tener asma, acné, cáncer o lo que fuera, se conozcan desde que naces. Imagínense ustedes lo que eso puede ser de importante para una compañía de seguro médico, para un colegio que no quiere recibir niños con algún problema de atención. Si saben eso, no te van a vender el seguro. Porque aunque tú seas siniestrable, es decir, aunque tengas muchas posibilidades de tener un accidente cerebrovascular o ser un paciente crónico, ellos ganarían dinero, porque el seguro no pierde plata cuando eso ocurre. Pero si pueden evitar a esas personas y tomar solo a las personas que tienen altas posibilidades de ser sanas toda su vida, van a ganar más dinero. Y la lógica del negocio es siempre tratar de ganar más dinero. Fíjense, un ejemplo que puede parecer frívolo, puede parecer estúpido, pero que tiene connotaciones mucho más complicadas de lo que parece. La Barbie conectada. Es un ejemplo de Internet de las cosas. No es una muñeca con una grabación que dice, báñame, sácame a pasear, como hemos conocido nosotros con su disquito, ¿no es cierto? Le apretas uno y te contesta la canción. No. Esta interactúa con los niños. El niño le pregunta, la Barbie le contesta. Porque está en línea.
Dirán, qué bueno, le puede enseñar cosas. Sí, pero ¿quién decide las cosas que le enseña a tu hijo? ¿Quién decide lo que tu hijo va a recibir como respuesta, o tu hija, en el momento en que está jugando sola, sin interacción de nadie, y en el que tendría que desarrollar toda su imaginación para inventar juegos, soluciones, respuestas? Una empresa que ha hecho una máquina que va a interactuar con tu hijo. Entonces, a los 8 años tu hijo va a tener en la cabeza metida la respuesta sobre el mundo que una empresa le ha puesto en la cabeza. Eso deja de ser frívolo. Y es simplemente una muñeca conectada a internet. Con la videovigilancia yo tengo una relación complicada, ¿no? Porque me parece que puede ser muy buena, pero me angustia la equivocada sensación de seguridad que tiene la gente cuando ve una cámara. La gente cree que porque hay una cámara videovigilando están seguros. ¿Y quién ha puesto la cámara? ¿No será un enfermo el que te está vigilando para asaltarte? ¿En manos de quién podemos permitir que esté la videovigilancia de la calle? ¿Qué sentido tiene que la videovigilancia hoy sirva para que al día siguiente estén en los noticieros todas las filmaciones de los accidentes, los asaltos y los atracos? ¿Para eso sirve la videovigilancia? Si tu vecino llena su casa de cámaras y vigila toda la cuadra, tú dices, estupendo, mi vecino nos está cuidando. ¿Y si tu vecino es el enfermo? Si tu vecino es el loco, ¿cómo sabes? O sea, una cámara por sí misma, al igual que todas las tecnologías habidas y por haber, no son ni buenas ni malas en sí mismas. Depende cómo se utilicen. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora las cámaras están en drones. Ya hay municipalidades que han comprado drones. ¿Para vigilar qué? ¿Para hacer qué? ¿Cómo? Con una alegría. En Argentina, para manejar un dron tienes que tener licencia de piloto. Acá cualquiera agarra un dron, lo pone. Tienen aspas que cortan. Le cortaron 3 dedos a Enrique Iglesias en un concierto. ¿Qué va a pasar el día que le caiga un dron en la cabeza a alguien? Y además, ¿qué cosa van a vigilar? Yo conozco 2 personas que han tenido un dron encima y me dicen que la sensación de ser invadido es absolutamente terrible. Una chica en una playa con 3 amigas solas y de repente se les pone a 20 metros un dron a filmarlas. Claro, cuando ves a una persona le gritas, lo insultas, le tiras una piedra, ¿no? Pero es una máquina, no sabes quién está detrás, ni para qué te está filmando. Una persona sale a la terraza de su edificio y le pone un dron a 20 metros a filmarla 10 minutos. ¿Y quién está detrás de ese dron? O sea, efectivamente dicen que en los próximos años, cuando pidas un pollo, una pizza, viene un dron y te lo dejan en tu puerta. Estupendo. Los drones pueden ir donde la gente no va, pueden ir a un campo minado y revienta el dron o revienta una persona. Estupendo. Pero hay otras cosas también que hay que mirar con cuidado. ¿Qué cosa es lo que hace la protección de datos personales? Control de riesgos, nada más. Lo único que intenta es equilibrar una situación que puede ser muy desequilibrada en favor de los ciudadanos. Es decir, trabaja en favor de los ciudadanos para equilibrar una situación que está desequilibrada en su contra. No sabemos qué cosa se hace con nuestra información y tendríamos que saberlo, ¿sí? Porque hay riesgos. Lo que no se puede negar es que hay riesgos y esos riesgos son reales. Fíjense ustedes las cosas tan diversas en las que la autoridad peruana ya ha participado. No las voy a desarrollar todas, se las muestro para que vean que en todos esos temas algo hemos dicho. Y iniciativas que pueden ser loables, que son muy buenas, pero que tenían algún aspecto que había que afinar para proteger la privacidad y que salga un producto sin problemas. La última, la ventanilla única de información de precandidatos para que los partidos puedan evaluar, si es que quieren, porque nadie los obliga, a qué candidatos ponen en sus listas o no. Eso está disponible y con niveles de protección de privacidad adecuados. Esa es la razón por la que existe la protección. Es una manera de mostrarles por qué existe la protección de datos. Ahora veamos qué es lo que dice nuestra legislación. La Constitución dice que todos tenemos derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no están fuera nadie, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. ¿Sí? En desarrollo de este derecho constitucional, la Ley 29733 garantiza el derecho fundamental, desarrolla, digamos, a mayor detalle el contenido de este derecho y crea una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y la ubica dentro del Ministerio de Justicia. A diferencia, por ejemplo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también está en la Constitución,
El derecho está en la Constitución, tiene una ley de desarrollo, tiene su reglamento, pero nunca creó una autoridad, un órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y eso ha generado muchísimos problemas. Porque no hay quien diga cómo son las cosas. Cada quien opina lo que le parece, cada quien neutraliza la opinión de uno con la opinión de su asesor y eso no funciona muy bien. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Se aplica a los tratamientos que sean realizados por personas naturales, por personas jurídicas o por entidades públicas. Todas están dentro, con algunas excepciones. Es decir, hay algunos tratamientos, no instituciones, algunos tratamientos que están fuera del ámbito. Los tratamientos relacionados con el uso doméstico de información, tu lista de amigos, lo que invitas a tu reunión, lo que intercambias porque tú quieres, eso no está dentro de la ley. Los tratamientos que desarrollan las entidades que tienen facultades en materia de defensa nacional no están dentro del ámbito. Igual las que se desarrollan en materia de seguridad pública no están dentro del ámbito. Y los tratamientos que se desarrollan por las entidades que tienen facultades para realizarlas en materia de investigación o persecución del delito tampoco son del ámbito de aplicación de la ley. Eso, en forma alguna, quiere decir que para esas actividades y esos tratamientos la protección de la información no existe. Lo que quiere decir es que serán controlados por órganos propios, su inspectoría, su control interno o lo que fuera, no la autoridad en la que nosotros trabajamos. Esta autoridad tiene algunas funciones interesantes. Primero, administra el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, donde deben inscribirse todos los bancos de datos. Inscribir un banco de datos no significa trasladar la información que él contiene. Significa rellenar un formulario bastante amigable, describir cómo se llama, para qué sirve, describir qué cosa es lo que tiene adentro y se escribe. No se traslada la información a la autoridad. Tenemos función de orientación, absorbemos consultas, damos charlas, absorbemos consultas por teléfono, por correo, por escrito. Tenemos la facultad de emitir opinión técnica sobre proyectos normativos que se vinculen con datos personales. La opinión de la autoridad es vinculante, o sea, no es una opinión que te escucho lo que me dices y hago lo que me dices si quiero o no. Lo que dice la autoridad es lo que hay que hacer porque es el órgano técnico en esta materia. Y damos trámite a dos tipos de procesos. Los procesos de tutela, para obtener que un ciudadano sea atendido en una reclamación que tenga, básicamente sobre los derechos que se conocen como ARCO: acceso, rectificación, cancelación, oposición. Ese es un proceso que da lugar, cuando llega a la autoridad, a un proceso trilateral de tutela. Y el otro proceso es el proceso de supervisión o sanción, que da lugar a una fiscalización, investigación, la decisión de abrir o no abrir un procedimiento administrativo sancionador, y al final de la decisión de poner o no poner multas dependiendo de las circunstancias. Esas son básicamente las funciones de la autoridad. Hagamos una media paradita aquí para recordar cosas que son importantes tener claro, sobre todo para nuestros amigos del mundo tecnológico. Lo que se protege en esta legislación, en este mundo jurídico, es el dato personal. ¿Sí? El dato personal en el sistema peruano, el que se protege es el de las personas naturales. La Constitución no excluye a las personas jurídicas. De hecho, tienen protección por la Constitución y eventualmente tendrán protección por el habeas data ante el Poder Judicial, pero no administrativamente. En otros países, la autoridad administrativa tiene competencia para proteger los datos personales de las personas jurídicas. En el Perú no. La ley se refiere solo, se refiere solo a personas naturales. La Constitución no las excluye. Los bancos de datos o las bases de datos se protegen porque contienen datos personales, no porque sean el centro de la legislación. Esta no es la protección de las bases de datos, esta es la protección de los datos personales. El centro de gravedad de esta disciplina está en el tratamiento de los datos personales, en lo que se hace con los datos personales, no en la existencia o no existencia de bases de datos. Las bases de datos son el almacén, ¿sí? Fíjense ustedes que tienen un negocio de venta de celulares. Su negocio son los celulares.
Sobre los almacenes, tendrán que regular el nivel de humedad, las medidas de seguridad, las ventanas, la ventilación, de qué tamaño, dónde los ponen, ¿no es cierto? Y están regulando los almacenes de lo que en verdad es un negocio. Su negocio son los celulares. El negocio de esto son los datos personales y lo que se hace con ellos, no las bases de datos. Tienen su importancia, pero la tienen como tiene importancia los almacenes, ¿no es cierto? Si se quema un almacén, si el almacén no tiene techo, no tiene puerta, evidentemente los celulares se van a malograr, se los van a robar, van a desaparecer. Esa es la importancia de la base de datos, pero no es el centro, ¿sí? Y aprovecho para comentarles una cosa. Siempre, yo mismo he hecho esa pregunta y la hacen siempre, se pregunta si este es un tema tecnológico o jurídico. Y esto también ha evolucionado. En algún momento a mí me contestaron esa pregunta, es claramente un tema jurídico. Esto tiene que ser liderado por un jurídico, con un equipo tecnológico, sin duda. Y el jurídico tendrá que aprender de tecnología y los tecnológicos tendrán que aprender de derecho, porque si no es imposible. Hoy la respuesta es distinta. En el mundo privado te dicen, este es un tema de diseño del negocio. En el mundo público será, este es un tema de diseño del producto, de cómo diseñas que vas a funcionar. Tiene componentes jurídicos, es la protección de un derecho fundamental y tiene componentes tecnológicos. No es un tema ajeno, es un tema que tiene que meterse en la médula del diseño del producto, porque si no, no funciona. Regresamos. Se estarán preguntando ahora, ¿y qué cosa es un dato personal? Hablamos de la protección de los datos personales. ¿Qué cosa protegemos? Pues la ley nos dice que es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados. Traducción. Para mí es mucho más fácil comprender este rollo diciendo, la información que permite identificar a una persona es dato personal. Si la persona ya está identificada, toda información sobre esa persona ya identificada es dato personal. Entonces, es tan dato personal tu nombre, tu apellido y tu dirección como el hecho de que seas hincha de la Alianza, de Cristal, que te guste el whisky o la cerveza, o que llores cuando ves películas o escuchas Arjona, son datos personales. ¿Sí? Si ya estás identificado, todo lo que se diga sobre ti es dato personal. Esta información, como ya hemos adelantado de alguna manera, puede estar recogida en bancos de datos, puede no estar recogida en bancos de datos, da lo mismo. Si está recogida en bancos de datos, podemos identificar que algunos bancos de datos serán de administración pública, que no es lo mismo que un registro público, no es lo mismo un registro estatal, entendiendo por registro estatal que es administrado por entidad pública, no es lo mismo un registro público, que en muchas legislaciones anteriores a esta ley se utilizaba esa expresión para referirse a un registro administrado por el Estado. A diferencia de un registro público, que es un registro cuyo objeto es tener información que va a entregar al público, como SUNAR, por ejemplo, o como todos los registros cuya función es tener información que debe ser entregada al público, ¿no es cierto? No son lo mismo. O puede estar recogido en bancos de datos de administración privada. Ambos están sujetos a la ley. Dentro de los datos personales, que también son datos personales, hay una categoría especial, que son los datos sensibles. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de protección es mayor, la necesidad de consentimiento por escrito es un nivel más alto que los datos generales, pero también son datos personales, solo que de una categoría distinta, especial. ¿Cuáles son, por ejemplo, los datos biométricos que te identifican a un 99.9%? El rostro biométricamente procesado, el registro de la huella digital, el registro del ADN, no el ADN, porque el ADN es un ácido, ¿no es cierto? La huella digital tampoco, porque la huella está en tu dedo, es una rugosidad. Lo que es el dato biométrico es el registro de ellos. El registro del ADN termina siendo una suerte de código de barras. Los que tengan perros con pedigrí, ¿han visto el registro del pedigrí? Ese es un registro de ADN. Y hay muchos otros más. Incluso ahora tecnologías que te procesan la forma de caminar y te reconocen por la forma de caminar, que es única.
Los datos biométricos aluden a tomar alguna característica, fluido, forma de una persona, someterla a un proceso de análisis físico, geométrico, aritmético, químico, lo que fuera, y que da por resultado un resultado que es único para cada persona. Por lo menos estadísticamente único al 99.9%. ¿Por qué no 100%? Porque siempre existe la posibilidad, digamos que estadística, de un clon natural. Pero eso es un dato biométrico y es un dato sensible. ¿Por qué? Porque el nivel de identificación es muy alto. La información sobre la vida sexual y la salud, porque pertenecen a la esfera más íntima. Aunque en nuestra legislación, en la Constitución, en el Tribunal Constitucional y en el mundo de todos los días utilicemos como sinónimo, y no hay problema con eso, privacidad, intimidad, protección de datos, autodeterminación informativa, eso se puede utilizar como sinónimo, no hay problema. Pero cuando uno ingresa un poco más en esta disciplina, no es lo mismo la privacidad que la intimidad, y no es lo mismo la intimidad que la autodeterminación informativa. La intimidad alude a la esfera mucho más cerrada. Tu casa es claramente un mundo privado, ¿no es cierto? Tu cuarto es claramente un mundo íntimo. Si a ti te invitan a una reunión privada, tu cerebro imagina ciertas circunstancias. Si a ti te invitan a una reunión íntima, tu cerebro inmediatamente imagina otras circunstancias. Esa es la diferencia entre la intimidad y la privacidad. Y a veces yo puedo ceder en el tratamiento de datos personales algunos niveles de privacidad, pero tener claro que intimidad es un núcleo duro altamente protegido. Y esas diferencias sirven para resolver algunos casos. Los ingresos económicos son datos sensibles en el Perú porque así lo quisieron nuestros congresistas. En la última etapa del proyecto de ley metieron los ingresos económicos ahí, probablemente pensando en que eso iba a evitar que sus ingresos fueran conocidos públicamente. Cosa que no consiguen porque los ingresos públicos son información pública. Los datos referidos al origen racial y étnico, las opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical, porque pueden usarse para discriminar o hostilizar. De hecho, se han utilizado en la historia de la humanidad para discriminación y hostilización. Yo les pido que ustedes hagan una reflexión muy breve en su mente acerca de cuánta información sobre biométricos, salud, vida sexual, ingresos económicos, origen étnico, convicciones políticas manejan en los legajos de las personas que trabajan en el Poder Judicial o en los expedientes judiciales bajo su responsabilidad. Y se van a dar cuenta que el volumen es inmenso, inmenso. En los expedientes judiciales aparece información de todo tipo, altamente sensible en muchos casos, y tenemos que tener claro que esa información merece niveles de protección. Ejemplos de datos personales están ahí, los menos conocidos, hábitos personales, la religión, los más conocidos, la dirección de tu correo electrónico, la placa de un vehículo en la medida que esté vinculada a una persona es un dato personal, las opiniones o convicciones políticas son datos personales. Claro, ustedes dirán, pero ¿a qué político le preocupa que, al contrario, ¿no? Los candidatos quieren que se sepan? Los candidatos. Y porque ellos deciden hacer público. Pero yo no puedo ir diciendo por ahí en un trabajo, este verde, este rojo, este es amarillo, este no sé qué, este es anaranjado. No tengo por qué hacer eso, porque eso le puede complicar la vida. Siguiente pregunta que imagino se estarán haciendo, ¿qué es un banco de datos? Es un conjunto organizado de datos personales que puede estar automatizado o no estar automatizado, puede estar en papel, puede estar en soporte físico, magnético, digital, óptico o cualquier otro soporte que se cree, cualquiera fuera la forma o la modalidad en que fue creado, fue formado, almacenado, en que se organiza el acceso, no importa. Si es un grupo y la palabra clave es organizado o estructurado de datos personales, es un banco de datos. En el mundo de papel, la ausencia de organización o de estructura podía diferenciar un cúmulo de papeles de un banco de datos. En el mundo digital, eso ya es muy difícil, porque con 2 o 3 clics yo organizo esa información de manera cronológica, por tamaño, por alfabeto, por lo que fuera. Entonces, ya es muy difícil que exista un cúmulo de información personal en el mundo digital que no sea un banco de datos. ¿Qué cosa es tratamiento? ¿Cuándo me meto yo en el ámbito de aplicación de la ley porque estoy tratando datos personales? Cuando realizo alguna operación o procedimiento técnico automatizado o no que permite
recopilar, registrar, organizar, conservar, elaborar, extraer, consultar, utilizar, bloquear, suprimir, comunicar, o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, la correlación o la interconexión de los datos personales. Es una fórmula completamente abierta. Casi que cualquier cosa que yo haga con información de otro es tratamiento de datos personales. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo evitar? Si yo necesito manejar información, pero no necesito que la información esté vinculada a una persona, anonimizo, separo los datos, borro los nombres y trabajo con la información y me evito todos los problemas. ¿Sí? Explorar e indexar están allí porque son formas de tratamiento de datos que tuvieron en algún momento, bueno, todavía intentan tener esa discusión, las prestadoras de buscadores, Google, Yahoo, Mozilla, Bing, sostenían que ellos no hacían tratamiento, que ellos simplemente eran una vitrina donde otros ponían cosas, mostraban cosas que otros trataban. ¿Y por qué decían eso? Porque claro, si tú no tratas datos personales, tú no eres responsable de atender las reclamaciones, no eres responsable por lo que publicas, no tienes que darle cuentas a nadie de lo que haces, y es muy bueno, para ponerlo en términos un poco duros, privatizar la información del mundo, ganar dinero utilizando la información mundial a nivel planetario, sin ninguna responsabilidad por lo que haces. ¿Y cuál sería la ausencia de responsabilidad? Yo no hago tratamiento de datos personales. Pues esa discusión se ha acabado, por lo menos para Europa, y se está ganando la batalla poco a poco con las autoridades, porque el caso que dio lugar al llamado derecho al olvido en la agencia española contra Google, el Tribunal Europeo ha dicho con toda claridad que lo que hacen los motores de búsqueda es tratamiento de datos personales y en consecuencia los motores de búsqueda están sujetos a la legislación y tienen que atender a los ciudadanos cuando estos tienen alguna reclamación o solicitud de tutela. Aquí tenemos de un lado los derechos de los ciudadanos, yo ya mencioné los derechos ARCO, ¿no es cierto?, por el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Yo puedo solicitar que me digan qué tienen sobre mí y que me digan qué hacen con mi información, a cualquiera que tenga mi información. Tengo ese derecho, todos tenemos ese derecho. Tengo derecho a que la información se rectifique si tiene un problema de calidad. Si aparezco con el nombre equivocado, si aparezco en la lista equivocada, entre los que desaprobaron cuando debía aprobar, entre las mujeres cuando soy hombre, entre los solteros cuando soy casado, entre los morosos cuando no soy moroso, yo tengo derecho a que eso se rectifique. ¿Sí? Tengo derecho a que se cancele si la información ya no tiene sentido, si el registro, la base de datos que se trabajó ha cumplido su función, ha perdido pertinencia, o el tratamiento que se está realizando no es adecuado, yo tengo derecho a que se cancele mis datos del banco de datos, el banco de datos completo o el tratamiento que se está haciendo sobre mí. Y tengo derecho a oponerme para lograr una cancelación. La oposición supone que yo explique circunstancias especiales por las cuales, aun cuando haya dado mi consentimiento, aun cuando nadie haya incumplido alguna ley, aun cuando no haya dolo, yo lo único que tengo que demostrar es que ese tratamiento me está afectando, que no está sostenido por ningún interés superior, como el interés público, la investigación policial, lo que fuera, ninguna norma que justifique ese tratamiento. Yo no soy una persona pública, no tengo una autoridad pública, entonces no se justifica que esa información se difunda, se mantenga. Me opongo a ese tratamiento y si se declara fundada, lograré una cancelación. Esta combinación de oposición con cancelación en entorno de buscadores y de Internet es lo que se ha conocido con el pésimo nombre de derecho al olvido. Digo pésimo nombre porque les ha permitido a las empresas contrarias a este derecho afirmar que se quiere borrar la historia, eliminar la información, cambiar los registros históricos, la libertad de prensa, la libertad de... Mentira. Lo único que haces con la oposición es que un tratamiento que podría ser, por ejemplo, la indexación por los motores de búsqueda, se elimine. En la búsqueda hecha nominalmente, con tu nombre. Las búsquedas hechas con otras palabras claves y de otra manera te van a llevar, la información va a estar ahí. Los periódicos nunca se van a cambiar, lo que publica el peruano nunca se va a cambiar. Lo que vas a evitar es el tratamiento posterior que afecta innecesariamente la vida de una persona que no tiene relevancia pública. Del otro lado tenemos las obligaciones, es decir, nosotros que manejamos información de otros, tenemos que respetar los principios que establece la ley de reglamento. Algo veremos ahora un poquito. Atender los pedidos de tutela. El ciudadano tiene derecho a hacerlo, nosotros tenemos el deber de atenderlos.
tenemos que atenderlos, hay plazos. Y si no los atiendo, van a venir la autoridad y me van a poner una multa. ¿Sí? Hay que inscribir los bancos de datos. No inscribir los bancos de datos es una infracción grave. La multa por no inscripción va de más de 5 a 50 UITs. Esa multa la hizo la ley, no la hizo el reglamento que nosotros elaboramos. Ya estaba así. Y no inscribir después de que la autoridad te ha indicado que tienes que inscribir es muy grave. Va de más de 50 a 100 UITs. Eso ya no es broma. Entonces hay que tener atención sobre eso. Y hay que implementar las medidas de seguridad de la información sobre los bancos de datos. ¿Cuáles? Las que sean acorde con la complejidad de lo que haces. Si eres un odontólogo, será una cosa pequeña. Si eres un psiquiatra, por ejemplo, que tienes 5 pacientes, pero tienes los datos de... pues aunque tengas pocos, tendrás que tomar medidas muy serias de protección. Si tienes proveedores en número de 60, será una cosa pequeña. Si eres el Poder Judicial, con legajos inmensos, serán pues mayores, ¿no? Y dependiendo de lo que haces y de la complejidad de tu trabajo, dará como resultado la complejidad de las medidas de seguridad que tienes que tomar. No son iguales para todos. Ahora vamos a ver un poquito de eso también. Algunos principios. Fíjense, nosotros hemos visto por qué existe, qué cosa es lo que protege, ahora es cómo se protege, cómo es que damos respuesta a este fenómeno de riesgos. Pues estableciendo algunos principios. Uno de ellos es el consentimiento. La información se debe tratar en la forma que está autorizada. En el mundo privado, la regla general es que a mí me autoriza el titular de los datos, el ciudadano, lo que puedo o no puedo hacer. En el mundo público, yo no necesito el consentimiento del ciudadano, pero tengo que mirar con mucho cuidado las normas que regulan mi función para ver si estoy autorizado a hacer esto o no estoy autorizado a hacer esto. En el mundo público, el consentimiento se reemplaza por una autorización legal que es muy parecido a evaluar el principio de legalidad, ¿no es cierto? Los servidores públicos podemos hacer lo que las normas que regulan nuestra función dicen que podemos hacer y nada más, ¿no es cierto? Esa es la autorización que tengo que mirar yo cuando voy a utilizar información de otros. El principio de proporcionalidad dice que yo tengo que utilizar el número de datos que sean necesarios para cumplir mi finalidad, no más. Si necesito nombre y dirección, no tengo que pedir sueldo, esposa, hijos, domicilio. Si yo necesito los datos de 5 personas y se los pido a alguien, ese alguien me tiene que mandar la información de 5, no de 500. Eso es típica, ¿no es cierto? Pásame la información de estas 5 personas. Mira, ahí te va la planilla de 500, búscalos tú. Desproporción total. Finalidad, yo tengo que dedicar los datos, los tratamientos a las finalidades autorizadas, no a otras, aunque me parezcan estupendas. Yo sé información de mucha gente y a mí me parece que sería estupendo que la comparta con un banco, que la comparta con un dentista. Sería buenísimo para él que yo se lo dé a un vendedor para que le ofrezca tal cosa. O me parece estupendo contestarle al juez, yo que no trabajo en recursos humanos, cuánto gano y no sé qué, porque es bueno para él. No, tú haces lo que tus normas dicen que puedes hacer. No puedes hacer otra cosa. Y eso es en el mundo público y en el privado, por el principio de finalidad. Calidad, ya hemos adelantado un poco. Los datos tienen que ser acertados, actualizados, en la medida de lo que se pueda. Yo lo que registro sobre las personas debe ser lo que corresponde sobre cada persona. Y seguridad tiene que ver con que lo que yo haga, cómo almacene y cómo transfiera la información, física o electrónicamente, tiene que estar rodeada de un mínimo de seguridad que no haga este sinsentido de que yo pueda ser muy cuidadoso de lo que hago con los datos personales, pero cuando los transfiero sin encriptar, los paso por una línea que no es segura. Cuando me voy a almorzar dejo la puerta abierta, ahí están los legajos, ahí están los expedientes, cualquiera le puede tomar fotocopia y llevarse. Hay que tener medidas de seguridad que pueden pasar por poner un candado, por poner un cerrojo, por hacer una lista de quiénes tienen acceso o no, por poner la fotocopiadora lejos de los legajos, por controlar quién saca fotocopia o no, hasta, como tiene Mastercard, la imposibilidad de poner un USB en una máquina de la empresa. Tiene una alarma, alguien pone un USB en una máquina y o no funciona o da una alarma y lo chapan. A ese nivel de seguridad.
Algunas cosas sobre el consentimiento. En realidad, para el mundo público es simplemente una noción de cultura. El consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser previo, tiene que ser expreso e informado. Fíjense, yo me alegré mucho cuando vi un aviso de OMPE, cuando sacó este producto para que escojas dónde votar cerca de tu casa. Pues fue la primera vez que vi en televisión a nivel nacional, creo, una mención a la ley de protección de datos personales y el respeto a la privacidad, no sé qué, y que la OMPE cumplía con solicitar el consentimiento para el tratamiento. Me gustó mucho ver ahí, pero dije, lamentablemente, con la mejor intención han cometido un error. La OMPE no necesita nuestro consentimiento para utilizar nuestros datos personales. Dentro de la función pública no tenemos que pedir permiso para utilizar los datos personales. Eso es un error. Y a veces se cometen errores con las mejores intenciones. Hay otros supuestos en los que no se necesita consentimiento. En la primera que está resaltada, las entidades públicas en el ámbito de sus competencias, no para hacer lo que te dé la gana, para hacer lo que está claramente delimitado y forma parte de tus funciones, no necesitas consentimiento. Cuando se trata de tomar información de fuentes accesibles al público, tampoco necesita consentimiento. Hay una ley especial sobre información patrimonial que no se necesita consentimiento. Hay una ley especial para fomentar la competencia en las empresas de servicios que tienen que compartir información, y tampoco se necesita consentimiento para ejecutar los tratamientos necesarios para cumplir con una relación contractual entre la persona y la empresa que le da el servicio. Para cumplir eso no necesita consentimiento. ¿Cuáles son las fuentes de acceso al público? Los medios de comunicación, las guías telefónicas, los diarios, los medios de comunicación social, las listas de personas pertenecientes a los gremios, es decir, los colegios profesionales, los repertorios de jurisprudencia debidamente anonimizados. Si yo quiero hacer negocio con repertorio de jurisprudencia, lo puedo hacer. Lo que tengo que hacer es anonimizar la jurisprudencia. Y listo, me olvidé del problema. Los registros públicos administrados por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así como todo otro registro o banco de datos calificado como público conforme a ley. Una ley tiene que decir que es un registro público, entendiendo por registro público una cosa distinta al registro estatal, sino que es un registro destinado a entregar información al público. Y son también una fuente accesible al público las entidades de la administración pública en relación a la información que deba ser entregada por aplicación de la ley de transparencia. Las entidades públicas son una fuente accesible al público sobre esa información. Sin embargo, la norma establece que el tratamiento de los datos obtenidos a través de fuentes de acceso al público deberá respetar los principios establecidos por la ley. Es decir, esta no es una norma que dice yo puedo obtener información de fuentes accesibles al público y hacer con ellos los que me da la gana. No. Lo único que dice es que para acceder a esa información no necesito pedir permiso. Es absolutamente lógico, ¿no es cierto? Porque son fuentes accesibles. Pero si quiero hacer otra cosa con esa información que yo he tomado de fuente pública, tengo que pedir permiso y tengo que respetar todos los demás principios. Esto les choca un poco a los periodistas, les choca un poco a los activistas de la transparencia, pero es así. Si no fuera así, todos los que hemos visto nuestro nombre, nuestra imagen en un medio de comunicación social, habríamos perdido por completo nuestra privacidad. Podrían tomar nuestra foto y hacer con ella lo que les dé la gana, ¿no es cierto? Porque como la obtuvieron de fuente pública, pues no es así, pues no se puede. No se puede. Yo tomo la información y si quiero hacer negocio con ella, en un blog, en un repertorio, lo que fuera, necesito consentimiento. Eso es absolutamente claro. ¿La administración pública recopila y trata de información? Por supuesto que sí. Y hay algunos conceptos que hay que tener claro. ¿Hace transferencias internas entre la propia administración pública de información? Sí. Y esas transferencias tienen que ver con conceptos como la interoperabilidad, ¿cierto? Y la competitividad. Las transferencias externas tienen que ver con entrega de información en cumplimiento de la ley de transparencia y en ejecución de las políticas de datos abiertos, ¿no es cierto? Esta necesidad de que los datos sean accesibles, reutilizables, en formatos amables para que puedan darles valor fuera del ámbito público. En realidad, datos abiertos podría estar aquí también, ¿no? Dentro de una forma de transparencia. Y sobre eso yo voy a decir algunas cosas muy breves, ¿no es cierto?
sí es importante tener claro qué cosa es la interoperabilidad y cómo así la interoperabilidad no es incompatible con la protección de los datos. Porque hay quienes dicen pues que esto afecta a la interoperabilidad. ¿Cómo va a poder interoperar el Estado si es que tiene que proteger la información privada? Pues para eso lo principal es saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? La interoperabilidad ha sido definida por el ente rector, que es la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, como la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos para compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento. También como la capacidad de dos o más sistemas para intercambiar y utilizar información. ¿Y por qué tiene alguna importancia esto? Porque la interoperabilidad permite llevar a la práctica las políticas de modernización del Estado, descentralización, simplificación, gobierno electrónico y ahora el siguiente paso, que es el gobierno digital, y a su vez permite implementar servicios públicos en línea, yo diría además multimodales, es decir, presencial, por internet, por tu teléfono, por la tablet, por lo que fuera, para que los ciudadanos puedan acceder a través de internet y móviles utilizando firmas y certificados digitales y documentos electrónicos. ¿Cuál es el origen de la necesidad de interoperar, digamos, para ponerlo en simple? Que las personas no tengan que duplicar trámites. Si tú tienes acceso, tu entidad pública tienes acceso a mi expediente, a mi historia clínica o a mi partida de nacimiento, ¿por qué tengo que solicitártela a ti y después ir a pedirlo allá y sacar la copia acá y sacar la copia para allá, en 25 sitios, algunos en provincia, y después de un mes tengo todos los papeles, lo presento y me falta uno? Yo te digo lo que necesito, tú ves lo que necesito, me cobras lo que me tienes que cobrar y tú le pides el escaneado a todos los que tengan que mandártelo, te lo mandan y resuelves. Eso es interoperabilidad, para ponerlo en simple, ¿cierto? Y eso está perfecto, con eso no hay ningún problema. Lo que nosotros hemos trabajado, cuando no había una definición de interoperabilidad por parte de ONGEIN, es identificar dónde aparecían los problemas en que la interoperabilidad era vista como algo que podía ser afectado por la protección de datos personales. Y era una visión en la cual se suponía que la interoperabilidad era algo que en realidad no es. ¿Qué cosa no es la interoperabilidad? Una autorización de tratamiento que no está previamente autorizado. Es decir, yo puedo, porque mis funciones dicen que puedo hacer 5 cosas, ahora puedo hacer 6. La sexta es interoperar. No, yo solo puedo hacer lo que podía hacer antes, solo que ahora lo haré de manera más eficiente porque puedo interoperar. La creación de una nueva finalidad, muy vinculada con la anterior, ¿no es cierto? Las finalidades a las que yo puedo dedicar la información a la que accedo, que me es puesta bajo mi responsabilidad, eran 7 finalidades. Ahora tiene una más, que es interoperar. No, yo sigo teniendo autorización para esas finalidades y solo me puedo dedicar a esas finalidades. Y la interoperabilidad servirá para esas mismas finalidades. No es una finalidad en sí misma. Una excepción al principio de legalidad. Yo antes tenía claro que debía hacer esto, pero como ahora puedo interoperar, en verdad yo puedo hacer con la información lo que me da la gana, mandársela a quien quiera, como quiera. No. El principio de legalidad sigue incólume. Voy a hacer las mismas cosas con una herramienta tecnológica adicional que es la interoperabilidad. Y así, en santa paz. Claro, quienes confundan estas cosas y crean que la interoperabilidad ahora me autoriza a hacer lo que quiero, que es una nueva finalidad, que yo puedo ahora, estoy autorizado a hacer lo que quiera, sí tienen un problema, porque van a afectar la privacidad. Pero bien comprendidas las cosas, no hay punto de choque. Siguiente tema que se vincula mucho y que genera muchísimas distorsiones: la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Por qué genera distorsiones? Porque, como ya hemos visto de alguna manera, no es claro qué cosa es información pública, cómo se diferencia de la información accesible al público y cómo es que no son lo mismo. No es claro qué cosa es un registro público y cómo se diferencia de un registro estatal, cómo se diferencia la información pública de la información de dominio público y cómo se diferencia la información pública de la información. Y la única forma de tener una noción clara de lo que es información pública es ir a las fuentes para contestar 2 preguntas que generan muchos problemas. ¿La información personal es información pública cuando está en poder del Estado o no es información pública? ¿O será que es información privada en poder del Estado? Lo que nosotros hemos hecho es buscar las normas que se ocupan de información pública.
y hay dos: la Constitución y la Ley de Transparencia. La Ley de Protección de Datos Personales no regula información pública, ni su acceso, ni su denegatoria, ni nada. No tiene una letra sobre información pública. La Constitución y la Ley de Transparencia sí. Y la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a solicitar sin expresión de causa la información que se requiera y a recibir de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Y exceptúa las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley por razones de seguridad nacional. Entonces fíjense, acá hay tres mensajes, ¿no es cierto? Estamos hablando de información pública cuando hablamos de información que está en poder de una entidad pública, ¿no es cierto? De ahí es de donde sale la información pública, porque este es el derecho de acceso a la información pública. Segundo mensaje: no está dentro la información que afecte la intimidad personal. Tercer mensaje: las otras excepciones, por razones de seguridad nacional, nada menos, ¿ah? Que las ponga una ley de menor jerarquía. Yo, Constitución, te digo desde ahora que la información personal está fuera. Son mensajes poderosos que hay que leer con claridad, ¿sí? ¿Qué dice la Ley de Transparencia? Al establecer el principio, la presunción de máxima publicidad, dice que toda información que posee el Estado, otra vez el mensaje es el mismo, ¿no es cierto? Información pública tiene que ver con información en poder del Estado, ¿sí? Toda la información que posee el Estado se presume pública. En principio es pública, salvo las excepciones previstas en el artículo 15 y siguientes. También separa algunas, esas no se presumen, no son públicas. La denegatoria de esa información se tiene que fundamentar en esas excepciones, ¿no es cierto?, que están expresamente establecidas. En esas excepciones está la información secreta, reservada y confidencial. Dentro de la información confidencial está la información personal. Entonces, no es información pública. Es más, la propia Ley de Transparencia dice con toda claridad en el artículo 17 que el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información referida a los datos personales cuya publicidad constituye una invasión a la intimidad personal y familiar. Yo no he utilizado la Ley de Protección de Datos para nada. Es la Constitución y la Ley de Transparencia. Entonces, ¿hay alguna superposición en que se pueda decir la información privada es información pública que se deniega? Desde mi modesto punto de vista, no. La información privada en poder del Estado es información privada. Y se deniega porque es información privada. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo tengo una solicitud de acceso a la información, de información que tiene, no sé, 100 puntos de información, de los cuales 2 son datos personales, ¿yo tengo que denegar 100 porque tiene 2 de información personal? Absolutamente no. Yo protejo 2 y entrego 98. Yo hago una versión pública del documento protegiendo la información personal y entrego el documento. O sea, el gran problema generado entre la transparencia y la protección de datos es el uso indebido, absolutamente injustificado, de muchos servidores públicos de utilizar la protección de datos personales como un pretexto para denegar información pública. Hay que entregar la información pública protegiendo, separando la información personal. Y ahí no hay ningún conflicto, no tendría por qué haberlo. Lo que genera una posición que usa como pretexto la protección de datos es que los activistas de la transparencia consideren su enemigo la protección de datos. Y ningún derecho fundamental puede servir para eliminar otro o neutralizar otro derecho fundamental. Siempre hay que encontrar una forma en que coexistan. Cambiamos de tema. Otra de las respuestas en relación a los riesgos que se genera en el manejo de la información privada son las medidas de seguridad. ¿Sí? Y aquí entro a uno de los temas que yo planteaba al principio. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros le podemos brindar para facilitar ese cumplimiento? Nosotros tenemos obligación de elaborar una directiva de seguridad. Y esta directiva de seguridad ha sido elaborada. Les voy a decir 2 cosas iniciales. Primero, la directiva no es obligatoria, es una ayuda.
para lograr algunos objetivos específicos de protección de la privacidad. Si ustedes o cualquiera los puede lograr de otra manera, no necesitan mirar la directiva de seguridad. Esto es para quien no sabe muy bien cómo hacerlo. ¿Sí? Nos dicen que en las fiscalizaciones que hacemos, nuestros inspectores hacen una suerte de checklist de lo que dice la directiva. La utilizan como una herramienta, es decir, yo le puedo preguntar a una persona, yo veo acá 2 puertas y imagino que hay 3 ventanas. Tú llegaste aquí, ¿no es cierto? ¿Por la puerta o por la ventana? ¿Tus puertas están abiertas? No, mis puertas están cerradas porque yo en verdad llego aquí por la ventana. Ok. Voy haciendo un checklist de lo que dice la directiva para ver si llegaste al producto final, a la situación final. Pero tú me puedes contestar, no, yo no he seguido la guía, pero he llegado al final. El problema no es cómo lo hiciste, el problema es si llegaste o no llegaste al final. Otra cosa que nos dice es que la directiva utiliza palabras imperativas. Dice, deberá, tendrá que hacer, podrá, en vez de decir se sugerirá, ¿no es cierto? Eso tiene una explicación. Si tú me pides que yo te guíe para llegar de un punto que está acá al punto que está allá, yo te puedo decir, mira, llega como quieras, ¿no es cierto? Si quieres llegar, no es mi problema. El asunto es que tú en 5 minutos tienes que estar allá, listo. Pero si quieres que yo te guíe y yo te empiezo a guiar y te digo, da 5 pasos para adelante, 3 a la derecha y hay un punto en que estás allá, si estás allá y estás siguiendo mi guía, 3 pasos después tienes que doblar a la derecha, porque si no te empotras contra la pared. ¿No es cierto? ¿Quiere decir que tú estás obligado a utilizar mi guía? No, pero si ya la estás utilizando, tienes que seguir. Si ustedes toman el Waze y quieren seguir la ruta que dice el Waze, en esa esquina tienen que doblar a la derecha, porque está siguiendo el Waze. ¿Eso quiere decir que el Waze es obligatorio? No. Llega como quieras. Es importante tener eso presente. ¿Qué cosa hizo la directiva? En vez de decir datos sensibles, alta sensibilidad, datos comunes, baja sensibilidad y repetir la ley, tratamos de encontrar cuáles son los criterios que pueden hacer variar los niveles de seguridad. Y esos criterios pasan por saber, como una regla básica, no matemática, si eres una persona natural, una persona jurídica o una entidad pública. Porque lo normal es que una persona natural maneje bancos de datos más simples, menos complejos que una empresa o que una entidad pública. No es matemática. Ya les digo, un cirujano plástico, un psicólogo, un psiquiatra puede tener información muy sensible, aunque sea una persona natural y maneje pocos datos. Pero digamos que lo normal es que ese sea un nivel de complejidad. Luego el volumen de datos. ¿Cuántas personas tienes registradas? O ¿cuántos datos sobre cada persona tienes registradas? Son criterios que te permiten ver que tu banco es más complicado. ¿Para qué sirve eso? Para que luego tú, que estás mirando la guía, puedas ver si calificas a tu banco de datos como básico, simple, intermedio, complejo o crítico. La noticia en el caso de ustedes es que ustedes siempre van a estar en crítico. ¿Por qué? Porque las entidades estatales, por mandato de un GEI, tienen que avanzar hacia una certificación ISO. Entonces, por mandato legal, las entidades estatales siempre están en crítico. ¿Y eso qué significa? Significa que en las tablas que están en esta guía y que sirven para que cada quien se haga su terno a la medida, por ejemplo, en relación a asignación de privilegios, un básico tiene que mirar estas 6 líneas. Un complejo, un poquito más, y un crítico, cosas mucho más complejas. Las entidades estatales siempre tendrán que mirar crítico, porque así lo dice la ley, no nosotros. La ley, digamos, las normas del órgano rector en materia de gobierno electrónico, no nosotros, ¿no? Pero en general esto es una guía, es una ayuda para cumplir con la ley, no es obligatorio. También tenemos a su servicio un aplicativo en línea que se llama Data en línea, Diagnóstico Anónimo de Tratamiento Adecuado. Entran a la web del ministerio, encuentran a la autoridad, ahí está este servicio, que lo que hace es hacerle un cuestionario para ver cómo está su nivel de cumplimiento de la ley en materia de medidas de seguridad sobre los bancos de datos. Y hace también unos tutoriales, si la cosa no está clara, te deriva las normas. Este es un ejercicio muy interesante de acercamiento a la legislación. Además es anónimo, no es que nosotros vamos a ver quién entró para ver quién incumplió e ir a fiscalizarlo, no,
para nada. Y mientras voy viendo si he cumplido o no he cumplido y cómo puedo cumplir, me voy enterando de las normas y las condiciones alrededor de las medidas de seguridad. Es muy bueno, en verdad. La verdad es que no está suficientemente difundido. Este es un desarrollo que nosotros hicimos a partir de una donación de varias cosas que nos hizo la Agencia Española de Protección de Datos Personales, vinculada con notificaciones electrónicas, atenciones automatizadas, autoevaluación y varias más que estamos intentando poner al servicio de los ciudadanos, pero es bastante complicado. Para terminar, yo quiero mostrarles un ejemplo que grafica la importancia de los datos personales por dos razones: porque lo hemos tenido en nuestra cara y porque es peruano, y porque grafica lo que yo les decía, que nos tienen perfilados y nos tocan las teclas sensibles. Lo que yo les voy a comentar no tiene una carga negativa. Yo no quiero decir que esto sea ilegal, tampoco que sea completamente legal, eso habrá que verlo, pero se los traigo para mostrarles la importancia de los datos personales en el mundo comercial. Recordarán ustedes el concierto de Pedro Suárez Vértiz. En verdad él no estuvo en el concierto, pero el concierto vinculado con Pedro Suárez Vértiz, que se llamaba Cuando pienses en volver, ¿no es cierto? Si 1 millón de peruanos solicitan que Pedro Suárez Vértiz regrese a los escenarios, Pedrito regresa a los escenarios, ¿sí? Yo acá no he escrito nada, esto es corta y pega de los sitios oficiales de internet del concierto de Pedrito. Esta era una campaña que pidió el Banco Continental sobre la base de necesitamos, está acá, ¿no es cierto?, actualizar nuestra base de datos. Y decidimos hacer algo que en verdad te provocara llenar esa ficha de datos, porque detrás hay algo más grande que ganarte un iPad. Entonces se asociaron con Facebook. Entrabas a Facebook, ponías tus datos personales, aceptabas lo que tenías que aceptar, quedabas inscrito, ayudabas a esta cosa tan importante de hacer que Pedrito vuelva a los escenarios y participabas en el sorteo de 2 entradas. Porque por supuesto dar tus datos no significaba que entrabas gratis al concierto. El concierto costaba su dinero, ¿eh? Tú habías cumplido con tu labor patriótica de solicitar que Pedro Suárez Vértiz vuelva a los escenarios, ¿eh? Resultado: 1.400.000 peruanos ingresaron sus datos y coadyuvaron al objetivo de la campaña, que era conseguir 1 millón de datos personales para impulsar la venta de servicios bancarios como la cuenta ganadora, cuenta de ahorros y tarjeta de crédito. El banco organizó un concierto donde estuvieron los Rabanes, Río, Amistades, Raúl Romero, Jorge González, Los Prisioneros, Amén y otros más, de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Un concierto espectacular. El objeto de ese concierto era obtener datos personales para usos comerciales, ¿eh? ¿Qué cosas aceptaron nuestros compatriotas? Estas son las cláusulas de Facebook. Esto. Y esas son las del banco, que evalúan tu comportamiento, acá, ¿no es cierto? Que deciden si se otorga o no productos, servicios, publicidad a ti, a vinculados del banco, de terceros, transferirlos aquí, fuera del país, adentro, lo que quieran. Y claro, si tú firmas eso y das tu consentimiento, luego no te puedes quejar que están haciendo algo indebido, ¿no? Salvo que demuestres que la información no era completa, algunos defectos en el otorgamiento de consentimiento, pero en principio tú has consentido, ¿sí? Como les digo, esto grafica que hemos tenido delante nuestro un evento masivo claramente dirigido a la obtención de datos personales, y la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué hacen tanta cosa por datos personales? Porque los datos personales significan dinero, se convierten en dinero, ¿eh? Ha sido en el Perú, lo hemos tenido cerca y casi nadie se enteró de que detrás de esto y de muchísimas otras campañas, como los sorteos en los grifos, los puntos bonus, que te pidan tu DNI cuando vas a una farmacia, que te pidan DNI cuando compras pan en Vivanda, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con acumulación de información. Para darte servicios y descuentos, probablemente también, pero como finalidad principal, perfilarte, tener tu información para saber qué comes, cuánto gastas, dónde echas gasolina, qué es lo que te gusta, qué cosas te pueden vender adicionalmente, a qué hora te tienen que mandar una oferta de viaje, en qué época del año decides viajar, a dónde ya viajaste. Fíjense, no va a pasar mucho tiempo, dicen, porque en otros países ya ocurre, que te manden la publicidad el día que cobraste y cuando estés a 3 minutos de pasar por la tienda que vende lo que te van a ofrecer.
como te mandan ahora publicidad para viajar en la época que estás decidiendo dónde viajar. Y la gente cree que es casualidad. No es casualidad. No hay nada casual en esto. Lo que ocurre es que hay un inmenso aparato comunicacional con todo el dinero del mundo trabajando para que no nos enteremos de que esto es así. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos y hay mucho lado oscuro en esto. ¿Qué cosas hacen las autoridades de protección de datos? Simplemente intentar equilibrar esta situación para proteger a los ciudadanos de los riesgos que esto significa. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias al doctor Quiroga por su ponencia en este importante tema referido a lo que es la protección de datos personales en el Perú. Bien, los compañeros de trabajo del Ministerio de Justicia están entregando unos formatos con unas preguntas para hacer unas preguntas. Los queremos invitar cordialmente para que ustedes puedan hacerlas en el caso que tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a este importante tema. Bien. Trataré de contestar las preguntas. ¿Cómo llegan mis datos personales a distintas entidades financieras sin que yo haya consentido o registrado mis datos? El concepto general es que alguien a quien sí le has entregado tus datos voluntariamente los comparte. Voluntariamente o permite que se compartan porque no tiene medidas de seguridad o protocolos de seguridad. Típicamente las entidades financieras o las entidades que hacen marketing intercambian, hay mucha rotación de personal. Los ejecutivos de cuenta, los asesores de cuenta, asesores de negocio, porque ya nadie es vendedor, ¿no es cierto? Nadie va a reconocer que yo vendo, no, yo soy asesor, yo soy consultor. Ya. Ellos consideran un valor llevarse la base de datos que tuvieron en la entidad 1 a la entidad 2. No tienen ninguna conciencia de que se están llevando información que no es suya. Y no digo porque sea de la otra empresa, porque es del ciudadano. Y tiene permiso para hacer esto, pero se la llevan. Y quienes lo reciben también consideran un valor que venga un ejecutivo de cuentas con una base de datos propia, con objetivos. Y fíjense, es bueno para ellos que venga con una lista de personas. Es mejor que venga con una lista segmentada. Y es mucho mejor que venga con una lista perfilada. Es decir, que avancen en el conocimiento de los detalles de consumo, de ingresos, de ubicación de cada persona que forma parte de esa base de datos. Pero todo esto que estoy diciendo, si no tiene consentimiento ciudadano, es una infracción a la ley. ¿Qué ocurre? Sí, ocurre. ¿Y que seguirá ocurriendo? Seguramente que sí. El trabajo nuestro es evitar que eso siga ocurriendo. ¿Cómo llega? Llega porque no hay cultura de protección de la privacidad, porque no hay respeto a la privacidad de la gente. La publicación de los ingresos en el diario El Peruano que contrapone a la ley de protección de datos personales. Depende de los ingresos de quién. Las declaraciones juradas de los servidores públicos no hay ninguna contraposición, porque lo que yo les he dado son las reglas generales, pero hay reglas especiales. Una ley sustentada en un importante interés público, fíjese que no, la ley de protección de datos personales del artículo 13, numeral 6, no dice solo interés público, dice importante interés público, permite ciertos tratamientos, aún de datos sensibles, en atención a esos intereses. Y la ley de transparencia, que es una ley de importante interés público, dice que los ingresos de los servidores públicos son información pública. Y las reglas de Contraloría y de control establecen que hay que hacer una declaración jurada de ingreso, de permanencia y de salida. Y ninguna autoridad de protección de datos personales va a estar en contra de eso. Eso está bien. Si no quieres que se sepa cuánto ganas o cuál es tu patrimonio, no te metas al servicio público. Es indispensable para luchar contra la corrupción y para
ser transparentes, tener la línea base de cuál era tu patrimonio cuando entraste al Estado. El Perú es un país donde hay gente que ha puesto acciones de amparo para no ascender. Hay servidores del servicio tributario que ganan 1.200 soles y son dueños de condominios en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? ¿Por qué puedo no querer ascender? Porque si me ascienden me pones en un sitio donde no tengo control de aduanas. Si sigo sin ascender, se voy a seguir controlando aduanas y me hago millonario. ¿Y cómo puedo demostrar que el dinero que tengo no es de una lotería? No puedo, pues, porque no hay línea base. Pero si yo tengo una declaración jurada al inicio, yo puedo decir, oye, ¿dónde apareció acá la tinca que te ganaste? ¿Dónde apareció la herencia? No la tenías hace 5 años, ¿de dónde la tienes? La protección de datos personales no sirve para evitar eso, al contrario. Pero, por ejemplo, hay que tomar también la declaración patrimonial de la cónyuge o el cónyuge. ¿Por qué? Mi esposa no quiere que yo sea funcionario público. ¿Qué tiene que ver ella y su vida privada y sus ingresos personales con mi vida como funcionario público? Esa es una desproporción. Luego se separó la declaración jurada de bienes de una parte pública y de una parte guardada. La Contraloría la tiene, pero no tiene por qué publicarla, porque afecta a la seguridad, dónde vivo, quiénes son mis hijos, a qué club voy. No hay proporción en la publicación. Una periodista me dijo, sí, pero claro, pero la gente corrupta usa testaferros, entonces hay que saber quién es su pariente, su primo, su hermano, su cuñado. Sí, está bien. Primero, que no es razonable que todos los que entramos al servicio público seamos considerados sospechosos de corruptos. No hay ningún derecho para tratarnos así y bajo sospecha todo el tiempo. Luego, cuando tengas indicios y un caso probable contra un servidor público, te metes hasta su almohada. Ahí sí preguntas quién es su pariente, su testaferro, su primo. Pero mientras eso no ocurra, no hay proporción de que accedas a su vida privada sin ninguna razón que lo justifique. ¿Sí? Eso no impide que luego te investiguen. Lo que dice es, mientras no hay una investigación, no puedes entrar a más. Lo que sea indispensable, lo que sea suficiente para tener una línea base que permita luego ver cómo evoluciona tu patrimonio. ¿Sí? El PJ obtiene información de RENIEC. El PJ o RENIEC es titular del Banco de Datos Personales de los Ciudadanos. Sí, RENIEC es titular del Banco de Datos hasta el momento. ¿Qué ocurre? Los bancos de datos de información no son como las cosas. No se transfieren y desaparecen de donde estaban y aparecen en otro lugar, como un carro, como el dinero. La información se multiplica. Entonces yo tengo un banco de datos y se lo paso a otra persona, pero yo lo sigo teniendo, ¿no es cierto? No es que lo entregué y me quedé sin nada. Yo lo tengo y lo compartí con él. Él también lo tiene, y él también lo tiene, y él también lo tiene. Entonces, cada uno es responsable por los tratamientos que realiza en el ejercicio de sus funciones de esa información que maneja. Si la pregunta es, ¿somos responsables por el mismo banco de datos? No. Yo soy responsable por el banco de datos que yo manejo, y él es responsable por el banco de datos que él maneja, y él es responsable por el banco de datos que él maneja. Que el contenido sea el mismo es otra cosa, pero son bancos de datos distintos desde la perspectiva que sirven para diferentes funciones y están a cargo de responsables distintos, aunque la información sea la misma. El suministro de datos a un tercero en el extranjero para almacenarlos, ¿es flujo transfronterizo? Sí. El flujo transfronterizo es una de las formas de transferencia de datos personales. Y la transferencia es la entrega a alguien distinto a uno mismo y distinto al titular de datos personales. Yo envío información de alguien de aquí para acá. Eso es transferencia. Si acá está fuera del país, eso es flujo. Y almacenar es un tratamiento, como hemos visto. Hay una lógica que lleva a la gente a preguntar, oye, yo solamente estoy almacenando, no hago nada con esa información. ¿Estoy haciendo tratamiento? Sí, almacenar es un tratamiento. Pero no hago nada con esa información, elimínala pues. Si de verdad no haces nada, elimínala. Yo solamente estoy recopilando, todavía no he hecho nada. ¿Estoy haciendo tratamiento? Sí, recopilar es tratamiento. Y si alguna de esas cosas implica que pase la información del país a un punto fuera del país, para lo que sea, es flujo transfronterizo. Muchas instituciones prácticamente obligan a consentimiento, pues si los consentimos para una finalidad en los términos de aceptación, añaden las cuales serán usadas además para fines comerciales, estadísticos.
¿Se puede denunciar esto? Sí. Pero además quédese con la tranquilidad de que si eso es evidente, esa institución no va a poder acreditar que tiene un consentimiento válido. El consentimiento tiene que ser libre. Si no fue libre, no es consentimiento. Hay en este momento, y eso es un trabajo que estamos haciendo con las entidades privadas, un boom del concepto captación del consentimiento. Hay que capturar el consentimiento, ¿sí? Buscar el momento en que viene para algo y decir, pon acá donde está las X tu firma y aceptas lo que sea. O en entorno de internet, intentar meter unas formas de consentimiento tácito como si fueran expresos. Nuestra ley solo admite el consentimiento expreso. Pero ¿qué hacen en los portales? Algún inteligente les ha dicho que pueden poner un portal. La sola navegación por este portal y el ingreso a la web de esto es considerado consentimiento expreso, inequívoco y claro de que yo autorizo para que... Entonces, en el mundo jurídico las cosas son por lo que son, no por cómo se les llama. Si yo diseño un consentimiento tácito y le llamo expreso, eso es consentimiento tácito. Pero además el consentimiento tácito supone que una ley le dé un contenido a una conducta que no tiene ese contenido. La ley. La otra posibilidad es que entre dos nos hayamos puesto de acuerdo en que una cierta conducta o una ausencia de conducta va a significar algo que normalmente no significa. Eso es tácito. Pero que yo, porque me dé la gana, le dé contenido de manifestación de voluntad a una conducta tuya que no tiene nada que ver con una expresión de voluntad, eso ni es expreso ni es tácito. Eso es mentira. Yo pongo un ejemplo que puede ser un poco duro, pero que grafica lo que están haciendo muchas instituciones. Imagínense que ustedes al salir se encuentran con un cartel que diga: el solo paso por esta puerta implica su consentimiento expreso, inequívoco y claro de que le quiere regalar su billetera de Autoquiroga. Se volvió loco, ¿no es cierto? ¿Tiene algún efecto jurídico eso? Eso es lo que están haciendo las instituciones. Confundirse completamente y creer que ellos pueden imponer una manifestación de voluntad donde no existe. Ahora, eso es inválido. Entonces, cuando venga una inspección o una denuncia, ellos podrán tener miles de consentimientos obtenidos de esa manera que no son válidos. Están trabajando por las puras. Y nuestra preocupación y nuestro mensaje es 5 veces más simple cumplir con la ley que desarrollar todas estas fórmulas gaseosas para tratar de darle la vuelta a la ley. El otro día un grupo de alumnos les decía, me plantearon eso, ¿no? Pero con esto le doy la vuelta a la ley. No le das la vuelta. Tú das la vuelta y te encuentras de pecho con la ley. Porque no le has dado la vuelta. Ese consentimiento no es válido. Los que somos abogados sabemos que el consentimiento se solicita y se obtiene, no se captura. La captura del consentimiento es un concepto marquetero, tecnológico, comercial, que no empata con el concepto jurídico del consentimiento. Y ahí sí hay un problema porque están haciendo las cosas muy mal. La oposición solo se materializa como multa, no hay otras medidas coercitivas. No solo la oposición, pero digamos, la autoridad resuelve tutelas y puede poner multas. Junto con las multas puede ordenar medidas correctivas para que las cosas regresen a su sitio. Y junto con las medidas correctivas, si no se cumplen, puede poner multas coercitivas. Entonces, no es la autoridad más potente del mundo, pero es una autoridad que tiene ciertos dientes y con un poco de inteligencia se puede obtener que las cosas funcionen. Piensen ustedes si hubiera una autoridad de transparencia con esas capacidades. No ocurriría que esta señora que ha ganado un juicio hace 20 años anda preguntando qué hacer y todo el mundo le dice, pero ese caso está resuelto, utilice usted el precedente, el caso de la señora López, por decir una cosa. Y le dicen, yo soy la señora López. Yo gané esa orden de que me entreguen la información y no me la entregan. Hace 14 años. Porque no hay una autoridad. La Ley de Seguridad de Información hizo, en realidad no es una ley, no es una norma. Es decir, una norma técnica. Guarda relación con la ley 2933. Es recomendable aplicar ambas si se obtiene certificación para... Si tienes una certificación ISO en materia de medidas de seguridad, estás al otro lado. Como digo, las entidades públicas deben avanzar hacia eso. En teoría están obligadas a certificarse en ISO. No sé si en esa adecuadamente. Exactamente en esa, en la 27001, creo que es esa. Y si te certificas en eso, estás al otro lado. Es decir,
Las medidas de seguridad sobre los bancos de datos de información personal son una partecita de la seguridad de la información en general. Y la seguridad de la información en general es una partecita de la gestión de calidad. En el mundo, la protección de la privacidad forma parte de la gestión de calidad. No hay que verlo como el cumplimiento de una ley, sino como parte de una gestión de calidad. Cuando a mí, en el sector privado, en el sector público, me dicen, pero es que esto me lleva a hacer un montón de cosas, digo, si tú tienes que hacer un montón de cosas para cumplir con las medidas de seguridad o con los protocolos de protección de la privacidad, es porque estabas en cero. Tu problema no es el cumplimiento con la ley, tu problema es que no tenías ninguna medida de seguridad, ningún protocolo de atención adecuado. Y ese no es un problema que te traiga la ley. La ley te ha hecho despertar para darte cuenta que estabas así. Porque para una entidad o una empresa que tiene gestión de la calidad, que tiene medidas de seguridad adecuadas o razonables, proteger los bancos de datos con datos personales es un marginal pequeñísimo. Es hacer dos o tres cosas y ya está. Los que tienen que hacer muchas cosas es porque no habían hecho nada antes. Y repito, y eso no es un problema de la ley, es un problema de la gestión. ¿Quién protege al ciudadano cuando viola su intimidad difundiendo o publicando datos personales? Ejemplo, Facebook creado por terceras personas. Pues se protege uno mismo y si no la autoridad y si no la policía, dependiendo de lo que sea. Hay infracciones administrativas, hay infracciones penales. A mí me crearon un Facebook, la sensación es extrañísima, ver que otra persona ha puesto tu nombre, tus fotos y que escribe como si fueras tú. Pero además escribía sobre protección de datos personales. Y no escribía tonterías, tenían sentido. Claro, una abogada que trabaja conmigo me dijo, José Álvaro, en realidad el problema no es ese. El problema es que quien se contacte con esta persona cree que eres tú. Y por la comunicación privada de Facebook le pueden sacar información o tener información que gente te daría solo a ti porque crees que eres tú. Y la sensación es bien extraña. Ahora, afortunadamente en el caso de Facebook hay arriba a la derecha 3 botoncitos que uno pone ahí y denuncia. Esto es obsceno, esto es agresivo, este se está haciendo pasar por mí. Y en 3 días lo eliminaron. Ahora, ¿quién puede ser una persona que haga esas cosas? Hay. ¿Es posible publicar datos o imágenes de personas beneficiarias de un programa de prevención del delito en una institución pública sin tener autorización escrita para su difusión? Pues si eres una entidad pública, lo que tienes que hacer son 2 cosas. El primer nivel es ver si las normas que regulan tu función autorizan que hagas eso. Primer nivel. Y segundo nivel, si lo autorizan, ver si esa autorización tiene sentido. Es decir, ya un análisis constitucional. ¿Es razonable? ¿Es proporcional? ¿Cumple alguna finalidad? ¿Se puede cumplir la finalidad sin hacer eso? Si las respuestas son positivas, lo puedes hacer. Si las respuestas son negativas, no lo puedes hacer. Nosotros hicimos junto con el MIDIS una directiva para manejar los programas sociales con protección de la privacidad. El MIDIS, en el origen de los programas sociales, espero que aún se mantenga, tenía una especial decisión de publicar a los beneficiarios de los programas sociales, de ponerlos en los periódicos, para que pueda ser fiscalizado, para que sea totalmente transparente. Entonces dijimos, espérate ahí. Una cosa es que la información sea accesible, que si algún investigador o cualquiera te lo pide, tú se lo entregues, y otra cosa es que lo publiques. Y en ese caso concreto de beneficios, el tema es bien claro. El MIDIS, o cualquier programa social, identifica a beneficiarios, ¿no es cierto? Que los califica por extrema pobreza, por necesidades, por disfunción familiar, por lo que fuera. Si tú a esa persona que ya está pasando por esos momentos dolorosos, difíciles, le dices, además de que vengas agachando la cabeza para pedirme un favor, yo te voy a publicar que estás en esas circunstancias. Habrá padres que por orgullo digan, ¿sabes qué? Nos morimos de hambre, pero a mí no me van a sacar el periódico diciendo que mi familia no la puedo mantener y que soy beneficiario de un programa social. Es un desincentivo, es una estigmatización social. Entonces, los beneficios de un tratamiento de acceso, de publicación o de compartir información tienen que ser vistos en comparación con el desincentivo que va a significar para esa persona que esa información sea visible. Y ahí se verá cuál prevalece. En general, cuando se trata de beneficios, subsidios, el desincentivo de verse publicado es bien grande. Y en otros casos puede ser peor.
en los programas de acogimiento de mujeres que vienen de la violencia, ¿claro? La pones en un sitio, pones a sus hijos en el colegio, se instala, se siente segura, el día siguiente sale en el periódico su nombre, su dirección, dónde está, y la persona de la que están escapando aparece, la agarra y la revienta otra vez. Esas son las cosas que hay que tener cuidado. ¿Qué consecuencia de aplicación de la ley de transparencia? ¿Qué tipos de datos son restringidos o no se puede entregar en la aplicación de la ley? Pues acabamos de ver que los datos personales, por regla general, no son información pública. Si alguna norma especial dice estos datos personales deben ser entregados o por alguna razón de prevalencia de interés público o de algún otro derecho fundamental, como el derecho a la información, la libertad de prensa o lo que fuera, esos datos son tratados, en el caso concreto habrá que evaluar, habrá que hacer una ponderación, habrá que hacer una evaluación y ver qué cosa prevalece. Pero la ponderación y la evaluación de primacía no se puede hacer en teoría y en abstracto. Es decir, yo hago una evaluación y para mí es más importante la transparencia y la protección de datos. Entonces, cada conflicto que haya de esa naturaleza, siempre para mí va a ser más importante la transparencia. O al revés, siempre va a ser más importante la protección de datos. Esa es una manera de pensar que genera muchísimos problemas. La ponderación y la evaluación se hace caso por caso, entrando a analizar el caso con la mente abierta, con absoluta conciencia que estamos hablando de dos derechos fundamentales, los dos de la misma jerarquía. No hay uno que sea más importante que el otro. Y eso pasa, a diferencia de lo que dicen algunos opinólogos, de que transparencia y protección de datos son dos caras de la misma moneda. Eso es una visión absolutamente simplista. Transparencia y protección de datos son dos caras de un poliedro inmenso, en el que está honor, libertad de prensa, libertad de información, tecnologías de la información, internet. Es mucho más complejo que simplemente dos caras de la misma moneda. Y eso hay que evaluarlo caso por caso. ¿A qué se refiere usted con el lado oscuro de internet? A que así como puedes entrar a encontrar aplicaciones, puedes encontrar venta de armas, trata de personas, sicarios, hackers, tutoriales para hackear, tutoriales para poner bombas, tutoriales para suicidarse, para matar, para envenenar, tutoriales para todo. En YouTube hay tutoriales para todo. Ese es un lado oscuro. Hay webs que son terribles, terribles, acerca de todo lo que te puedas imaginar. Si no creen que hay un lado oscuro, entren a una web que se llama The La Witch y van a encontrar el ciberbullying y las cosas horrorosas que ocurren en los mejores colegios de Lima, entre alumnos. Y eso está disponible ahí para verlo cuando quieran, como quieran. Entonces, yo no he dicho nada que no sea cierto. Hay un lado terrible de las combis, ¿no es cierto? La combi te lleva de acá a Chosica, estupendo, sí, pero las combis matan 25 personas al día también. Tiene un lado oscuro. El internet tiene un lado oscuro, por supuesto que sí. No es neutral, no es buenísima siempre. Y lo que hay que tener claro es que eso ocurre y que hay que protegerse. Antes de ayer yo veía un video para mostrarles cómo hay cosas que damos por hecho y que no tenemos idea. Un experimento social, ¿no? Una persona, un muchacho con un perro, se acerca, hizo 3 veces lo mismo, con un señor, una señora y una señora. Dice, ¿tu hijo sabe que no debe hablar con extraños? Sí, sí sabe. ¿Y tú crees que si yo voy se vendrá conmigo? No hay forma. Grita, sale corriendo y viene donde mí. Ok. En los 3 casos iba, le decía, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Te gustan los cachorros? Qué lindo perrito. ¿Te gustan los cachorros? Así, mira, tengo muchos. ¿Quieres que te muestre? Sí, vamos. Le daban la mano y se iba con él. Todos los niños. ¿Qué cosa es el perrito? El perfilamiento. Mostrarte lo que te gusta. Atraerte con lo que te gusta. Exactamente lo que pasa en internet. Y se los llevan. A todos se los llevaron. Y los padres creemos que están súper seguros, que no hay forma, que saben que no tienen que hablar con extraños. Los niños, a diferencia de los adultos, no es que sean tontos, no es que sean estúpidos. Pero ¿por qué eres tan estúpido? No tienen proyección del peligro, no la tienen, no la han desarrollado todavía. No tienen proyección de lo que va a pasar y si quieren pasar un juego de internet van a entregar a su padre, a su madre, a su abuela para que le den el truco de pasar de nivel en el juego, están jugando. Porque en ese momento todo su mundo gira alrededor del juego que están jugando. Y eso lo saben los pedófilos, los extorsionadores,
hackers y los que se los quieren llevar. Y que no sea tan terrible como eso. Los que quieren sacar información de tu casa para luego extorsionarte o para luego utilizar esa información para llamar a tu casa y que a partir de que conocen toda tu información les abran las puertas y se lleven todo, ¿cierto? O para extorsionarte de cualquier manera. Eso es así, y eso es un lado oscuro de servicios, aplicaciones y tecnologías que tienen un lado muy bueno, sí, pero también tienen un lado oscuro. Con lo cual he terminado la exposición. Muchas gracias. De igual forma, nosotros le agradecemos al doctor José Quiroga por su participación y presencia en este evento académico organizado por el MINJUS, el Ministerio de Justicia y la Gerencia Informática del Poder Judicial. Nosotros, a través de la Subgerencia de Capacitación, les agradecemos su presencia, no sin antes invitarlos a departir un breve, una gaseosita y un sándwich. Muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes.